Escribir hoy en día es una tarea no solo para desafiar al talento, a la capacidad de atracción, sino que se ha convertido en un ejercicio de temeridad propio de valientes. Intercambiar una palabra hablada por tinta condena al autor a duras críticas. Dejar como testimonio historias impresas promete el riesgo de ser eternas. Escribir sobre personajes, el que sea, rompe líneas de intimidad. Tratar sobre quienes ya han muerto debe suponer una dosis de respeto, pero adentrarse a lo más representativo de la inmundicia humana tiene una carga de valor adicional. Tocar las puertas del inframundo pasando por subterráneos peligrosos, empapándose del hedor de las cloacas para describir la biografía de un ser humano, el Pantera, que no se distinguió, no supo él si la crueldad y la patología eran más persistentes en los criminales o en los custodios. Todo esto nos descubre en un mundo en el que jamás nos queremos involucrar. Esta noche, Tere Thompson está acompañada por Kena Moreno. Kena Moreno, Manuel Mondragón. José Sámano. Y por supuesto, José Monroy Sobre. Bueno, pues todos ellos van a remover las fibras más sensibles, descansando en la vida de Miguel Ángel Castañeda, aquel que lo mismo habló con Dios que con el demonio, para luego de experimentar la más infame vivencia, después de sobrevivir a las torturas en Tailandia. Todo ello para acabar muerto en las vías del metro de la Ciudad de México. La putrefacción de los sistemas penitenciarios y el asfixiante grito de la desesperación y abandono tienen espacio en las páginas de este libro. Tere Thompson nos revela escenas de terror, donde únicamente se entienden términos como sufrimiento, humillación, avaricia, crueldad, soborno, corrupción y su extremo, que quizás sea la circunstancia más premiada, la muerte. Tere Thompson habrá de explicarnos hoy por qué decidió dedicar su esfuerzo en un sujeto como la Pantera, en un ser que optó por despreciar su futuro y convertirse en delincuente, en drogadicto, asesino y reincidente. ¿Qué valor le encontró Tere Thompson para encumbrarlo en una biografía que, debo decirlo, la palabra, el concepto menos expresado en todo el texto es amor? Esta es una historia que duele por todos lados. Nuevamente, buenas noches, bienvenidos a este espacio de reflexión y anécdotas. Hoy, repito, nos acompañan 5 personajes, de los cuales 3 formaron parte íntegra de la vida del Pantera. Intentaron un rescate permanente y un motivo de regeneración. Cada uno de los 3 comentaristas nos regalarán sus reflexiones para concluir con la audaz escritora. Me permito presentar a la autora Tere Thompson. Nuevamente, repito, Kena Moreno, Pepe Monroy Rivas, Manuel Mondragón, José Sámano. Con la gratitud de la presencia de Kena Moreno, editora, conductora de programas de televisión, colega, fundadora de los Centros de Integración Juvenil, considerada como la mujer del año, funcionaria pública, delegada en Benito Juárez, por cierto, cuna de los aspiracionistas. Premio Reina Sofía, dignifica, es una mujer, es la representante de la mujer mexicana, sin entrar a la moda de decir presidenta con A. Su estampa, su estatura y trayectoria no lo obliga a hacer diferencias de género, es simplemente un extraordinario ser humano. Gracias, Kena, por ser y por estar. Bueno, pues iniciamos con los apuntes del licenciado José Monroy Rivas, enorme orador, ejemplo de superación y tenacidad, catedrático ejemplar, funcionario público de excepción, líder natural,
arquitecto de semblanzas y de imágenes públicas, protector y padre del Pantera, pero lo más importante, esposo de Tere Thompson. Muy buenas noches a quienes nos acompañan esta noche, amigas y amigos. Quiero destacar la presencia del director del Comité Cultural de nuestro centro libanés, don David Chapman. Bienvenido, muchas gracias. Quiero saludar de manera muy especial la presencia del doctor Manuel Mondragón y Cal. Entrañable amigo, hermano, maestro, jefe, líder y un mexicano ejemplar. Un hombre que a lo largo de su existencia ha sido ejemplo de honestidad, de integridad, de servicio, de empatía y de ayuda a los demás. Un hombre con carácter, determinación y con la energía, la capacidad y el talento suficiente para haber tenido cargos tan significativos en el mundo del deporte, del campo, de la salud, de las adicciones, de la seguridad, de la procuración de justicia y de la participación ciudadana. Tu presencia aquí, Manuel querido, engalana, distingue y enriquece este esfuerzo literario de Teresa, y solo estar valida lo que siempre he creído de ti. Eres único, irrepetible, indivisible, porque solamente hay y habrá un Manuel Mondragón y Cal, o sea, tú. Ana, querida, apreciamos enormemente que compartas esta mesa, porque además de nuestro cariño de mucho tiempo, de muchos años, hay la admiración a tu tarea, que de manera muy particular, independientemente de ser todo un referente en la irrupción de la mujer en la agenda nacional, estaba por muchos años prohibida para ustedes las mujeres. Eres un faro indiscutible para el tema de la lucha contra las adicciones. Los centros de integración juvenil que ideaste, que sostienes, que impulsas, solo se entienden cuando vemos tu pasión, tu dedicación, tu capacidad de convocatoria y tu liderazgo. Lo que has hecho, querida Kena, en todas las áreas de comunicaciones sociales es verdaderamente histórico, y la sociedad mexicana estará siempre en deuda contigo. El profesor José Sámano, hermano, compañero, amigo, gracias porque tú como yo pudimos conocer en distintos momentos a Miguel Ángel, el protagonista de este libro. Tú como yo vimos su ascenso, su paréntesis, su descenso y su trágico final. Tú eres en la actualidad un ejemplo de lo que es un maestro en verdad de las artes marciales, no solamente por haber generado entre tus alumnos campeones de talla mundial, sino porque prácticamente ha sido ya una vida, la tuya, entregada a la enseñanza, específicamente del Taekwondo, como un modo de vida. Tus palabras, sin lugar a duda, son gemas de oro en la presentación de este libro. Nos hace el favor de moderar y dirigir el evento Carlos Ramos Padilla. Reiterarte, Carlos, el cariño de siempre, el reconocimiento de siempre a un periodista extraordinario, un periodista sin esquinas, un periodista con responsabilidad, que ha dicho en todos los foros
en todos los micrófonos, en todas las cabinas, en todos los programas de televisión, en los espacios posibles, lo que piensa, a riesgo de haber sido amenazado o despedido por sostener su verdad. Muchas gracias a todos, sin excepción, por su invaluable presencia esta noche. Amigas y amigos, al prominente cardiólogo mexicano Teodoro César Bach le pidieron que prolongara el libro de su esposa José, un libro de poesía y de pintura de él. En el prólogo, Teodoro, que siempre fue genial, dijo: esta vez no me pidan ser imparcial, se trata de José. Yo, recordándolo, diría lo mismo: esta vez permítanme no ser imparcial, se trata de Teresa. Este libro es el producto de muchas horas de dedicación, de ahínco, de tesón, de paciencia, a las que Teresa se dio a la tarea de platicar largas horas con Miguel Ángel, el personaje de este libro, alias el Pantera. Desde luego, es una fotografía de pedazos de su vida. Dista mucho de ser un panegírico a alguien que, pudiendo tener una vida ejemplar, luminosa, triunfadora y exitosa, no pudo al final vencer los caminos torcidos de las adicciones y sucumbió por ellas, lamentablemente. Desde luego, el libro presenta en trazos largos a un joven deportista que pudo haber tenido niveles de competidor olímpico, con facultades extraordinarias que se requieren para una disciplina como el taekwondo: fuerza, velocidad, elasticidad, coordinación. Desde luego, y aquí está uno de los padres de las artes marciales en México, el doctor Manuel Mondragón, el arte marcial implica una filosofía de vida. No solo la parte deportiva, competitiva o demostrativa o estética, sino la posibilidad de que los valores de respeto, de disciplina, constancia, honor, voluntad, determinación sean un código para vivir, convivir, existir y coexistir. El libro en sí, El Pantera y la prisión, son relatos descarnados de una crueldad al máximo. Lo que vivió en la cárcel de Tailandia, más lo que refirió enfrentándose a las autoridades mexicanas, es verdaderamente inimaginable. Quienes llegaron a ver la película de Expreso de Medianoche recordarán el infierno de esas prisiones. Miguel Ángel comentaba que ni con mucho se aproximaba la película a lo que pasaba en la realidad. Prisión y adicción fueron dos espadas que atravesaron a Miguel Ángel con heridas mortales. Por ello creo que este libro es más que una biografía, bien una provocación para la reflexión. Es una provocación para reflexionar alrededor del mundo del deporte, en donde, de nueva cuenta, Manuel Mondragón logró enrielar todo lo que estuvo a su alcance cuando fue la autoridad máxima del deporte en la ciudad y a nivel nacional. Por otro lado, es una asignatura pendiente que tienen los gobiernos mexicanos de dejar de confundir que un buen atleta puede ser un buen directivo, un buen coach o un buen director técnico o un buen funcionario público del deporte. Las sorpresas y los desencantos saltan constantemente a la vista. Raúl González, Ana Gabriela Guevara, por citar solo algunos nombres. El otro tema que me parece la provocación para la reflexión es el tema del sistema penitenciario.
Sistema penitenciario en el mundo que ha demostrado, como diría el experto Sergio García Ramírez, que se ha confundido el objetivo primigenio de castigar a un delincuente privándolo de la libertad para después de adaptar y reinsertarlo en la sociedad. Las cárceles se han convertido efectivamente en centros de operación delictiva, en resguardo para delincuentes de todos tipos, en el tráfico de todo lo absolutamente posible y en la degradación más brutal que se puede hacer e infringir al ser humano. Todo cuesta, la corrupción es insultante y al final de cuentas, salvo excepciones, quienes sufren una larga condena difícilmente regresan a reinsertarse en la sociedad, sino que, como el caso de Miguel Ángel, son heridas que nunca logran sanar y que peligrosamente vuelven a contaminar a la sociedad, vuelven a delinquir, vuelven a ese círculo vicioso que provocó que entraran a una prisión. El otro tema, y aquí de nueva cuenta, Kena y Manuel Mondragón han jugado un papel importante y destacado cuando fue director del organismo para combatir las adicciones en México. Recuerdo que cuando le preguntaron al doctor Mondragón sobre el tema de la marihuana, él, apegado a sus valores, expresó: no veo a un México marihuanero. Es precisamente el nivel en el que ha caído una confusión entre la libertad para que yo haga con mi cuerpo lo que quiera y el riesgo que significa que haciendo con mi cuerpo lo que yo quiera pueda poner, cuando estoy bajo los efectos de una sustancia, en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio de quien está a mi lado, mi vecino, mi compañero, mi familiar o mi conciudadano. Y es que el tema, por complejo que sea, debe ser revisado a fondo. El debate sobre las adicciones debe subir el nivel y entender lo que hay atrás de la delincuencia organizada, lo que hay de ganancias exorbitantes, de redes de complicidad, de contubernio con las autoridades, de corrupción, de impunidad, como la delincuencia organizada, que es un poder fáctico que secuestra, extorsiona, trafica órganos, personas, armas, derecho de piso y, obvio, el mercado negro de las drogas. Me parece verdaderamente absurdo e increíble que el líder del país más poderoso del planeta, Joe Biden, coloque en su agenda bilateral con México y trilateral con Canadá, pero específicamente con nosotros, como número uno, el problema del fentanilo, como el tema principal junto con migrantes, y eso es porque cientos de miles de norteamericanos, donde sabemos está el mercado del mayor consumo de drogas, mueren por la adicción al fatídico fentanilo. Esto significa, en mi opinión, la degradación de la sociedad, sin lugar a duda. Esto significa confundir libertad y derecho con libertinaje, abuso y arbitrariedad. Esto significa hacer a un lado valores que han sido pétreos en la sociedad, valores que permiten, sin estar vinculados por sangre, que podamos coexistir en una ciudad, en un país, porque el derecho es la columna vertebral para poder convivir y para poder respetar mi espacio y el espacio de quien está a mi lado. Decía Ikram Attaki que el mejor invento que el hombre había hecho era el de la ciudad, porque precisamente sin tener lazos de sangre podríamos convivir y coexistir. Sí, y solo sí, el eje central es el imperio de la ley. Pero además, hay una falsa apreciación de esta libertad aparente y de la permisibilidad con la que el Estado debe dejar que cada quien
resuelva en torno a las drogas, porque al final de la jornada, un adicto, con las consecuencias de sus acciones, cuesta y cuesta más al Estado hecho gobierno, como cuesta y mucho un prisionero que lo mismo está cumpliendo una sentencia porque mató o violó o secuestró, que porque se robó unos refrescos o tiró un poste de tránsito. El prisionero, aún sin sentencia, en los centros de paso, se queda eternidades y perfecciona sus modos para delinquir. Es decir, amigas y amigos, adicciones, cárceles, deporte, me parece que son las verdaderas provocaciones que Teresa plasma en este libro. Yo creo que este es un momento oportuno para que quien se dé a la tarea de dispensarse leerlo pueda simplemente tener en el horizonte el escenario de la vida de Miguel Ángel, de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que significa en lo individual cuando la vida te presenta las disyuntivas de escoger entre uno y otro camino y entender, aunque cueste trabajo, que en el mundo no todos son genios, con la chispa creadora, según Machado, el venezolano que estudió la inteligencia, pero sí, todos pueden ser talentosos, que es el sudor en las horas de trabajo. Es decir, hay quienes no venimos a esta existencia con la genialidad de Mozart, de Cervantes, de Da Vinci, de Beethoven o de Picasso, pero sí venimos con la posibilidad de que con disciplina, con constancia, con esmero, con dedicación, con respeto, podamos generarnos oportunidades para un mejor existir y para una mejor versión de nosotros. El Estado hecho gobierno debe hacer su parte y los ciudadanos tenemos que hacer la nuestra. Creo que en trazos muy largos me atrevería en la petición de no me pidan esta vez no ser imparcial, dejar hasta aquí lo que creo que subyace en el fondo en el libro de Teresa, 5.876 días, la prisión de Van Guan en Tailandia. Muchas felicidades, Marc, y muchas gracias. Bueno, difícil expresar a Pepe Monroy. Y entendemos, sí, efectivamente, que muchos no tenemos la genialidad de Manuel Mondragón para interpretar los conceptos de seguridad. Pepe Monroy también, junto con el libro, es un provocador y tocó temas muy sensibles que tienen que ver con la seguridad. Yo entendí hace un par de días, para que tengamos una idea, que el presupuesto destinado a los policías para alimentarse en 3 ocasiones al día es de 70 pesos, pero para los reos es de 150. Se acaba de presentar, por cierto, la nueva estrategia de seguridad nacional, a 2 días de que la presidenta con A tomó el poder. Son 4 puntos que, desde mi opinión, no representan ni dicen nada. De esos 4 puntos, 2 buscan el origen y 2 buscan la inteligencia. No se habló de lo que Pepe acaba de mencionar, que es la prevención, de la readaptación, de la reinserción, y no solo de los reos, sino de la sociedad. No se habló de un sistema, Pepe, de educación, ni tampoco de salud, porque el problema de las adicciones no es cuestión de fiscalías, es cuestión de un sistema de salud. Buscan el origen. Cuando destruyeron la Plataforma México y erosionaron al CISEN, ¿quieren el origen? Se los damos. Que le pregunten al gobernador de Sinaloa, que fue testigo de la muerte de un exrector y del secuestro de uno de los capos de capos. Pero nadie se atreve a pedirle el pasaporte para ver cómo ingresó a los Estados Unidos, a Disneylandia, como dijo. Quieren el origen, que ven a Chilpancingo a recoger la cabeza de Alejandro Arcos, el presidente municipal, o al de Oaxaca, que lo acaban de apuñalar de 12 cortadas en el puerto. Ese es el origen.
pero parece que en este país no pasa nada. Pero abusando y secuestrando algunos de los conceptos de Pepe Monroy, diré que Manuel Mondragón es un hombre de una firmeza y de una integridad sin cuestionamientos, dedicado a la construcción del sistema de salud nacional. Fue secretario de salud aquí, en la capital del país, pero también secretario de seguridad, con duros esquemas que daban resultados. Especialista en artes marciales y al interior del Comité Olímpico Mexicano. Doctor Mondragón, le cedo la palabra. Teresa, con permiso tuyo y mil gracias por la invitación. Yo no sé de qué ando peor, sino de la pata rota, de la laringe que no me ayuda. Yo sé de qué ando peor, de los 90 años que voy a cumplir dentro de poco tiempo. Esa es la causalidad de los problemas, ya que ser objetivo. Gracias, Teresa, por haberme dado la oportunidad de hacer algunos comentarios. Y gracias a ti, Pepe, amigo entrañable, que nos hemos acompañado en tantas cosas, en tantas circunstancias de vida, a la buena o a la mala, o para bien, yo diría que para bien. El libro es un libro importante, interesante. Para mí lo importante de este libro era encontrarle para la audiencia una serie de situaciones que nos pudiera llevar a entender dónde estábamos y dónde estamos ahora. Porque obviamente hay muchas cosas muy bonitas. Pepe ha comentado con una gran retórica una serie de situaciones muy importantes. Pero ¿en dónde está el meollo del asunto de la pandemia? ¿Dónde está el meollo del asunto que trata Tere en su libro? He sido invitado a comentar este libro cuyo empeño en describirlo denota sin duda interés, pasión y responsabilidad social. Son las cosas que tú tienes para escribir este libro. Si no te acompañaran estas situaciones, no hubieras escrito esto. Interés porque la autora procuró adentrarse en la vida y hasta la muerte de un ser humano al que le reconoció situaciones de vida complejas y altamente relacionadas con diferentes aspectos de su historia, nacimiento, adolescencia y los primeros intentos de su desarrollo personal, y al describir esto llega a algunas conclusiones que pueden permitirle al lector, espero que lean el libro todos y todas, a la persona a quien se refiere y al terreno en el que interactuó él. Pasión de Tere por adentrarse en el laberinto de la personalidad del individuo y de las vicisitudes de la vida misma, tan complejas y difíciles de conocer y de dilucidar. Responsabilidad social de Tere, en la que quien este libro escribe señala pros y contras y alguna causalidad resultado de lo que acontece con el involucrado Pantera. En este campo me he permitido establecer alguna división conceptual para guiar mis comentarios. En su descripción genérica, según la Real Academia de la Lengua, vamos a precisar algunas cosas. Ya lo saben, pero déjenme subrayar.
de alguna manera yo tuve a mi cargo las prisiones federales cuando tuve la Secretaría de Seguridad Federal a mi cargo. Según la Real Academia de la Lengua Española, la prisión es un lugar donde se encierran reos. De una manera más amplia, la prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal y puede observarse desde días hasta la vida entera, prisión perpetua. Hoy, hace unas horas, una persona que yo conocí mucho, él me entregó el primer tiempo de la Secretaría de Seguridad. Genaro García Luna recibió la sentencia final de 48.7 años de prisión sin ninguna facilidad, y hay que esperar, tendrá que esperar hasta entonces. Y hasta entonces, si él consideramos que tiene 53, 55 años, no estamos hablando de que va a salir a los 90, prisión perpetua, para que, ¿no? Si es que vive. Para hablar de la pena de prisión, y en este caso, la autora escribe Ban Quang, como le llaman a esta tremenda prisión de Bangkok. Quiero aclarar que es de Bangkok, la prisión. ¿Qué se dice del tigre? Su terrible vida in situ. Se comenta su desprecio. No se ve las cosas como son. Porque de ahí le viene el final de la pandemia. Su desprecio por la naturaleza humana, y que me perdonen los que lo conocieron de cerca y depositaron confianza, afecto y cariño y apoyo. Desprecio por la naturaleza humana y el valor de la vida misma, la brutalidad manifestada en cada uno de los eventos que cotidianamente lo acompañan a él y a los prisioneros quienes le rodean. Él fue a la cárcel por tráfico. Él llegó a Tailandia, a Bangkok, para vender heroína. Eso es por lo que llegó. Y lo tiene. Que le den gracias a Dios que no murió antes por la pena de muerte irremisible e irreductible que tienen los que hacen. Las condiciones humanas, infrahumanas, los abusos y las torturas a que son sometidos los reos y los detenidos en general son tremendas. La tortura física, psicológica, las humillaciones, las golpizas se comentan como parte de la cotidianidad de quienes adentro sobreviven. Todo ello rebasa en mucho los límites permisibles de cualquier convivencia mínimamente aceptable. Sin embargo, permítanme hacer un alto en mis comentarios para ubicarnos un tanto más en prisiones. La descripción de Ban Quang pudiera ser igual a la de la penitenciaría de Black Dolphin en Rusia, a la de la prisión ADX Florence en Estados Unidos, a la de la prisión de Tadmor en Siria, a la prisión de la Sabaneta en Venezuela. Y no los aburro con una lista enorme, sin dejar de tocar, que aquí no cantamos mal a las chicas.
Y aquí tenemos el penal de Barrientos, Aguas. Si alguien quiera visitarlo, mejor no lo visite. En Tlalnepantla, el reclusorio Oriente y sus émulos, el sur y el norte, Santa Marta, Catitla, en donde hay celdas iguales a las de la Cuenca, en donde tienen capacidad para 10 personas y hay 100, en donde todo funciona en base a la tortura, al dolor o al dinero, todo, desde el momento en que pones el pie adentro, que te están vendiendo y te están comprando todo. Hay otras prisiones, los centros federales de seguridad máxima, estaban a mi cargo. Bueno, no sé qué es peor, una celda de 2x2 para una persona que está a la luz y a la vista 24 horas para ir al baño y para lo que sea, alguna pues viví también, por eso lo puedo comentar, ¿no? A mí me tocó llevar al altiplano al Chapo, personalmente yo lo llevé, y después, ya que estaba yo fuera, fue cuando se vino una serie de circunstancias en donde estaba a la vista y así todo se escapó por un túnel y comprando a todo mundo se pudo hacer. Estas prisiones de alta seguridad tienen un índice de suicidio. Muchos están viendo la posibilidad, la manera de curarse. Hace unos meses, me consta porque lo vi en la televisión, como áreas determinadas en los reclusorios de la Ciudad de México, observé que parecía eso un kermés, una kermés, porque estaba el puesto de marihuana en el oriente, igual que en el sur, igual que en todas. Y junto había otro puesto con la cocaína. Y les recuerdo a ustedes que cuando empieza uno con cocaína, después sigue uno con crack. Y después es más vale haber nacido, por la adicción brutal que produce. Más allá estaba el puesto de las metanfetaminas. Ahorita, aquí, no más de 8 kilómetros de donde estamos platicando. Y verdaderamente esto habla de que hemos perdido toda posibilidad. ¿Desde hace cuánto, doctor? Desde siempre. De la llamada rehabilitación y reinserción social. Fíjense ustedes qué chistoso. Centros de reinserción y rehabilitación social. Y lo único que no hacen es reinsertar y reeducar. Es más, allá adentro priva tanto los reclusorios de la ciudad como los federales el ambiente de toda una circunstancia muy compleja y muy difícil
en donde los mismos carteles tienen tu posición y su funcionamiento. Voy a querer recordar. El Pantera, para no alargarles más el asunto. ¿Quién era el Pantera? ¿Quién fue el Pantera? El libro en torno a la situación de un joven, al que yo no conocí, al que ya se dijo, había algunos que lo conocían, yo no lo conocía, que nace en condiciones modestas, por decirlo menos, casi infrahumanas, y que carece aparentemente desde el principio de su vida de orientación, de educación, lo que había comentado, mínimamente adecuadas, agregando a ello su vínculo social en las calles de la ciudad para hacer todo tipo de fechorías. No le importaba a quién y con quién. Y de repente se junta y se reúne con muchachos sanos, con muchachos como Sámano, como nuestro amigo Eduardo Tobar, etc. Y empieza a hacer taekwondo. Este es el punto fundamental de mi comentario. Empieza a hacer taekwondo. Y se da cuenta que tiene facilidad. Se da cuenta que es un hombre elástico. Pronto empieza a alternar con sus compañeros. Y empieza a ponerse un poquito al nivel. Sí, nada más que las artes marciales son otra cosa. No la elasticidad y la velocidad del golpe. Son una fórmula para aprender a convivir con la sociedad, con las mejores líneas de acción. Y les quito 2 minutos en ese sentido. Cuando yo aprendí karate, la fórmula, estaba yo haciendo judo, llegó un amigo mío, me dijo: Manuel, ¿por qué no hacemos karate? Y digo: ¿qué es eso? ¿Una medicina? ¿Cómo se come? No, mira, karate es, en lugar de proyección con el judo, es defensa, contraataque, de manos, de pies, etc. Y hay un maestro en México, segundo Dan, que está dispuesto, que hay que ver que nos dé karate. Lo vamos a ver. Y nos corre. Esto es muy importante. Y nos dice con una de las personas que yo más amé en la vida, fue el profesor Julio Zumbrate, porque de él aprendí todo, más que mi 9º grado en taekwondo, 8º grado en Shito Ryu. Él, con un segundo dan, me enseñó qué y cómo y por qué no quería enseñarle a los mexicanos. Y después de 3 meses de rogarle y de adentrarnos en que el arte marcial, cualquiera que sea, de origen indio, de origen coreano, chino, va a poner, si no está basado en elementos, como decía mi amigo Pepe, de respeto, de pulcritud, de honradez, de lealtad, de buen vivir,
que hacer en el arte marcial. Yo adelantaría, habiendo sido secretario del deporte, cualquier deporte debe de llevar eso. No nada más las artes marciales. Yo no veo que un equipo de fútbol se maneje diferente. A una falta de compañerismo, de juego en equipo, de cumplimiento con el respeto a los compañeros. No lo entendería. Es parte. El waterpolo es igual y el badminton es igual. Y todo viene a ser lo mismo en el deporte. Por eso yo fui muy contento, fui muy feliz. Cuando estuve de responsable del deporte, después fui vicepresidente del Comité Olímpico de la Confederación Deportiva Mexicana. Y después fui el Ana Gabriela Guevara de último, pero nunca con esas fallas. Se conecta el Pantera y empieza a funcionar muy bien. Pero no acaba bien. No acaba bien porque le falló lo más importante. Le falló y es lo que yo llamo y es mi conclusión de este comentario. El punto de inflexión en que no importaba necesariamente que hubiera tenido malos ejemplos, una mala vida, pudo retomarse con Sámano y con los demás. No lo quiso. Él escogió desde el punto de inflexión en donde no es posible dedicarse empezó a irse del otro lado una vez más y se fue a ir y se acabó yendo y acabó ¿dónde? Acabó en una estación del metro. Finalmente, como decía Pepe, tuve la oportunidad de manejar las elecciones. Me opuse contra la marihuana porque empiezas con marihuana. Ahora parece ser que en la ciudad no estoy seguro. Miguel Ángel y todo ese background que le llevó a la televisión con sustancias gravemente adictivas le afectó totalmente a la moral y acabó, insisto, muerto afuera de una estación de metro. Concluyo diciendo, no bastaba Sámano, ni bastaba mi querido hermano enseñarle taekwondo, el taekwondo o el karate o lo que fuera a alguien. Necesitamos partir de darle una base fundamental, como al hijo, como al niño, en casa, en la escuela. Y ahí digo, Teresa Thompson hace gala en este libro de su vocación de escritora, y en este campo le deseo continúe, porque estoy cierto tendrá muchos éxitos futuros. Le digo a mi amiga Teresa que lo que más admiro en su historia es el amor con que retoma los problemas de vida del que padeció y murió por causas en las que si ella hubiera tenido la oportunidad de adentrarse en el tiempo y en el espacio, seguramente la vida y la historia hubieran sido diferentes. Teresa lo hizo porque recogió en la vida de Miguel Ángel
todo el bagaje negativo con el que nació y recorrió su existencia y paso a paso, sus amargos resultados, pero también los intentos de salir adelante sin lograrlo. Ellos demuestran, Teresa, tu premio, y te acompañan en tu aplauso. Gracias. Muchas gracias, doctor Mondragón. Y sin permiso y sin autorización había una infidencia, pero visitando el despacho que está lleno de trofeos y de éxitos, de diplomas y reconocimientos del doctor Mondragón, hay fotografías hablando él de elasticidad en donde no salta, vuela. Así era el doctor Mondragón. Pero da miedo, da terror, en palabras solamente, las descripciones que hace el sistema penitenciario. Convertirse en obrero en cualquier región del mundo es la peor oportunidad que tiene un ser humano. Decíamos hace unos minutos del nuevo plan de seguridad nacional y de las enormes contradicciones, ya mencionaba hace rato el doctor Mondragón, que estamos viviendo en este país. Por ejemplo, vemos un presidente que su mayor número de visitas fuera del Palacio Nacional fue a Badiraguato. Y decían que quieren buscar el origen de. Yo les propondría a cualquiera de ustedes intentar por carretera llegar a Badiraguato para saber que no pueden pasar por los retenes de los matones. El señor presidente libró los anillos de seguridad para saludar a la mamá del Chapo y luego en la mañanera retarnos con no decir el Chapo, sino don Joaquín, porque merece el respeto. Y luego el señor Durazo, hoy gobernador, dijo que la aprehensión y liberación de Ovidio había sido por una determinación colegiada. Y después salió nuestro presidente convertido en Ministerio Público para decir, yo fui, ¿y qué? Y ahora vemos una sentencia a Genaro García Luna de 38 años, o sea, santito no era, 38 años. Pero también tenemos la grata sorpresa de que se está debatiendo la libertad de Mario Aburto, que porque el asunto era local o era federal. Pero la ventaja que tiene este asesino, confeso, es que la libertad se va a otorgar la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Pepe Sámano, José Sámano, Pepe, cinta negra, 9 años. Ese es su grado de honor en las artes marciales, pero destaca como un líder deportivo en nuestra máxima casa de estudios. Considerado como el mejor entrenador. Su mística, la de Pepe, es engrandecer. Su misión es la de formar jóvenes y su vocación es la de siempre ser auténtico. 35 años de catedrático. Doctor Sámano, por favor. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a la mesa directiva, con el permiso del doctor Mondragón, nuestro maestro, nuestro líder en las artes marciales. Voy a intentar hacer una alineación pedagógica de lo que hacemos los maestros en el arte marcial, que es muy diferente a lo que ustedes han visto. No volamos, no vencemos a 20, no somos John Wick, ni mucho menos Denzel Washington en El Protector. Lo quiero alinear porque creo que es importante y me gustaría que nos situáramos, porque yo creo que ahí está la respuesta también para el sistema penitenciario y para la sociedad. Hoy vivimos en una sociedad donde nos prometieron que no eran igual que los de antes y resulta que tal vez sean peor. Hoy vivimos en una sociedad carente de valores. No existe el respeto en la sociedad. No existe la lealtad, ni siquiera a veces con el país, que es algo muy triste. Creo que el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Estamos en un país plenamente dividido,
en donde tenemos mucha gente que no tiene el hábito ni de leer ni de escribir. Hoy hemos perdido los protocolos, ya los jóvenes de ahora no saludan, no dicen buenos días, no contestan, no dicen buenas tardes, no dicen por favor. Y es muy triste también ver que en el seno familiar los padres dejaron de ser una autoridad por ese intento de querer ser amigos con sus hijos. Sí lo somos, sí somos amigos de ellos, pero somos una autoridad en la casa. Debe de haber leyes, debe de haber disciplina. En mi paso por la gloriosa universidad, yo no puedo manejar a un grupo de 60 alumnos si no hay disciplina. Y si no, que se den de baja en mi salón de clases. Tuve la oportunidad de dar clases en la Facultad de Contaduría y asignaturas empresariales. La otra parte es la parte de la honestidad. Hay honestidad. Y hay mucha gente que tiene un título, pero los títulos, si no tienen valores y hábitos, no sirven. Entonces voy a permitir primero hacer una semblanza de lo que hacemos en el arte marcial. Nosotros somos educados de una manera marcial a través de una filosofía de la gente que iba a la guerra, la gente que se preparaba para morir. Hoy parece contradictorio que todos nos preparamos para vivir, que es exactamente lo único que no tenemos seguro. Deberíamos también de prepararnos igual que la gente que iba a la guerra para morir, porque nadie tiene garantizado ni siquiera el día de mañana. Cuando hablamos de educar en el arte marcial, más allá del arte de la defensa personal o de las técnicas de lucha de cuerpo a cuerpo, porque en el taekwondo y en el karate, donde yo tuve la oportunidad de transitar, no se hace uso de las armas, es una lucha de cuerpo a cuerpo. Ahí lo primero que nos enseñan son valores y hábitos. Lo que dijo el maestro Mondragón, el doctor Mondragón, de que fueron rechazados por el maestro, es porque para poder tener derecho a la clase hay que tener el mérito de entrar a la clase, el respeto de entrar a una clase. Hay que tener el mérito. Hoy pareciera que esa palabra se ha perdido. Hay que tener el mérito incluso para la Universidad Nacional Autónoma de México, porque recibimos a más de 350,000 estudiantes. No hay cupo para todo el mundo. Hay que hacer el examen de admisión, hay que hacer el mérito para poder entrar a una universidad que te cobra 20 centavos al año y que por $1 puedes obtener una licenciatura. Es triste ver cómo muchos alumnos no aprovechan esa universidad y esa oportunidad. Regresando otra vez al arte marcial, entonces fuimos educados con valores y hábitos donde había protocolos. Teníamos que tener el uniforme impecable, por eso es blanco. Entrábamos descalzos para no contaminar el área del taekwondo o del karate. Había un respeto para un maestro que no necesitaba ni siquiera imponerlo, con el solo hecho de ver cómo se conducía, cómo ejecutaba y cómo predicaba con el ejemplo. Esa es la situación. Hoy pareciera que el ser maestro es cualquier cosa. Para nosotros, los que estuvimos en el arte marcial, la misión es formar gente de bien. En el arte marcial le llamamos gente con honor. Y si ustedes lo buscan, la gente con honor siempre trata de hacer lo correcto conforme a su moral, a su ética. A eso nos dedicamos las personas que hacemos arte marcial. Hoy, en este ocaso de mi vida, soy adulto mayor. Agradezco la oportunidad de haber podido tener la oportunidad de estar en este maravilloso mundo de las artes marciales y poder haber transitado con la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque fíjense, les voy a contar algo que es muy importante. Hoy la educación la hemos confundido con la adquisición de conocimientos. Los conocimientos nos enseñan a hacer las cosas y a hacerlas bien. Pero la educación habla de valores y hábitos, no exclusivamente de conocimientos. Hoy pareciera que en estos últimos 50 años nuestros hijos han ido a la escuela a adquirir conocimientos, no valores y hábitos. Pero permítanme decirles algo, compartirles para poderlo alinear pedagógicamente. La educación
está en 4 partes que son muy importantes. La primera es la casa, la segunda es la escuela, pero la escuela ya nada más comparte conocimientos, qué tristeza. La tercera son sus actividades extracurriculares, la música, la pintura, el arte, las artes marciales, el deporte. Y la cuarta, que es la más olvidada, y tal vez esa fue la tragedia que le pasó a mi amigo Miguel Ángel Castañeda, llamado también el Pantera, los amigos. Hoy los amigos son una pieza fundamental en el desarrollo de esta sociedad y de nosotros mismos. Tienes amigos impecables, tienes una gran oportunidad de ser impecable. Tienes un amigo que se dedica a drogarse, pues seguramente eso vas a hacer. Si tu amigo se dedica a ser un malandrín, pues eso vas a hacer. Hoy el deporte, la actividad física, las artes marciales y la cultura son una política pública mundial, porque no hay gobierno ni presupuesto que alcance para la salud. Hoy no tenemos el hábito ni de comer bien en cantidad y calidad. Hoy somos primer lugar en obesidad infantil y tercer lugar en obesidad en adultos. Pues también somos primer lugar en consumo de refrescos, que se volvió un hábito. Dejamos el agua a un lado. Hoy creo que en esta sociedad me gustaría compartirles que en el arte marcial la mejor pelea es la que no se lleva a cabo. Nosotros tenemos que tener la capacidad para podernos tolerar. Y la UNESCO en el 2013 dijo que hay 4 pilares de la educación. El primero es aprender a aprender. Y resulta que en mi tránsito por la universidad, los alumnos en educación superior no saben estudiar todavía. Es algo muy triste. La segunda habla de aprender a ser. Tal vez a muchos de los que estamos aquí era suficiente saber, hoy no. Hoy hay que saber hacer. Ese es uno de los beneficios del deporte. Adquieres un conocimiento y en la práctica tienes que demostrar que lo puedes desarrollar. Y con el paso del tiempo haces habilidades. Y con el paso del tiempo tienes destrezas. Pero todo eso que haces en el deporte y todo eso que hacemos cuando vamos a la escuela, si no tenemos valores, no sirve. Si no tenemos actitudes, tampoco sirve. Las actitudes que hablan del control de las emociones, del miedo, que es parte de nuestra vida, del dolor, el dolor físico, que es el que menos duele, y de controlar nuestras emociones. Hoy creo que sí es importante también hablar de que no nada más hablamos de educación, sino también de la formación de los maestros. Hoy tenemos un déficit de maestros. Pareciera que en todas las universidades lo importante es que quien nos da una clase es el que maneja el conocimiento, es el experto. Pero entonces, ¿dónde queda la educación? ¿Dónde queda esa ética que cuando nos titulamos hacemos un juramento donde vamos a hacer buen uso de nuestra profesión, de nuestro desempeño profesional? Yo sí quisiera decirles que algo importante que ha sido para nosotros los que hacemos artes marciales es la educación. Y yo creo que ahí está la solución, en la casa, en la escuela, en las actividades extracurriculares y con los amigos. Hoy creo que también es menester que los padres y los maestros sean ejemplos, sean congruentes y sean ejemplo con lo que dicen y con lo que hacen. Y posiblemente esa sociedad que no queremos que esté llena de drogas, porque hoy no podemos evitarlo, es una sociedad donde está al alcance de la mano. Si nosotros procuramos porque la educación resurja, yo creo que podemos tener una alternativa para cambiar ese conflicto que tenemos en la sociedad. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Pepe. Me indican que al término de las palabras de la autora habrá la posibilidad de preguntas, si es que existen, de inquietudes o dudas. Bueno, para no entristecernos más, pues hoy se está planteando que se anulen los exámenes de admisión para entrar a las universidades. Y peor aún, están promoviendo que ahora los niños varones, dije niños varones, pueden ir a la escuela de falda si ellos así lo deciden. Hablando de valores.
y va un poco más allá de lo que en ironía yo expresaba al principio del presidente Conaf, porque es una moda, como este sufijo final que es la E, ahora somos seres humanos, somos es. Pero bueno, ya vamos a entrar al término de las cantatas, o de las pilotas, o a lo mejor la variante al revés, ¿no? Vamos a ser artistas, ya no sabemos, pero es un juego que está lastimando verdaderamente a la sociedad. Tere Thompson. No sé por qué Pepe dice Teresa. Tere Thompson. Noble por naturaleza. Mazatleta. Escritora. Comunicóloga. Representante de la belleza femenina. Por fuera, pero más por dentro. Alegre siempre, ni modo. Siempre. Se autodefine como coleccionista de conversaciones. Y yo agregaría de enormes amistades. Generadora de cariños, y hoy con un reto, lo escrito en su libro. Esto lo tiene que traducir en una conferencia. Y esto, Tere, esto va en serio. Qué emoción, de verdad, verlos a tantas caras, o más bien todas, porque aquí soy, ¿no? De este club tan querido. Buenas noches a todos, gracias por su compañía. Saludo de manera muy especial a quien me honra acompañándome en el presidio y haciendo comentarios sobre mi libro. Muchas gracias, querido doctor Manuel Mondragón y Caro. Gracias, Najib Chartú. Muchas gracias, Kena querida. Muchas gracias, Pepe Sámano, Carlos Ramos Padilla y a mi esposo José Monroy, que no solo ha sido mi compañero en la vida, sino también un gran apoyo en este proyecto. Me siento muy afortunada de tenerte aquí hoy. Este logro, Pepe, es tan tuyo como mío, porque en cada página está presente tu amor y tu compañía. Hoy es un día muy especial para mí, no solo porque presento este libro, sino porque en estas páginas se guarda una historia que merece ser escuchada. Tal vez el lector podrá preguntarse por qué escribí parte de la biografía de Miguel Ángel, si era un drogadicto, delincuente o un deportista excepcional. Pero también fue mi amigo y también lo escuché por más de 10 años darme testimonio de su vida. Tardes donde yo me desmoronaba al escuchar y grabar su historia. La escribí precisamente por esta doble cara de una moneda donde la naturaleza humana nos presenta un lado oscuro y uno claro. Un yin-yang, como lo han dicho, y este libro, aclaro, no es la oda de un adicto, sino es más bien un llamado de alerta para aquellos que jóvenes o adultos pudieran estar en esas disyuntivas de la vida entre el bien y el mal. Entre el camino largo, que es seguro, aunque difícil, y no en los atajos que son breves y fugaces. Quisiera impactar con este libro de manera especial a los jóvenes, donde puedan ver el alcance de una decisión mal tomada y los precios que tienen que pagarse en la vida. Miguel Ángel el Pantera ni es héroe de una novela, ni tampoco el villano de una historia. Fue un mortal como millones que en abuso de sus dones y actitudes creyó que todo era fácil y color de rosa hasta que se encontró, aquí sí, con la más cruda realidad posible que el hombre haya inventado junto con la guerra y los campos de exterminio que son las prisiones, que como lo digo en el libro, universidades del crimen. La frase de Miguel Ángel todavía resuena en mis oídos cuando me dijo: entré como maestro en marihuana y salí como doctor en cocaína y heroína. Tal vez entre los secretos inescrutables de la vida estaba la forma en la que él muere, habiendo soportado castigos, torturas, humillaciones, violaciones, etc. Fue a morir, se dice, de un paro cardíaco en una estación del metro capitalino, como lo han comentado. Todo esto me hace convencerme de que, sin importar los públicos a los que yo pueda llegar, tengo la imperiosa necesidad de escribir y relatar biografías.
y basta que un lector me lea para que yo me dé por satisfecha. La intención original era concluir el libro apegado con la mayor fidelidad a sus experiencias, y en cada presentación quisiéramos tenerlo a él entre el público y dar la sorpresa que él era el personaje de la novela y poder interactuar con el auditorio en forma directa, dándole mayor lucidez a sus experiencias. Hoy, al compartir con ustedes esta obra, cumplo con el compromiso que hice con Miguel Ángel de contar su historia. Él pudo mostrar que la libertad va mucho más allá de los barrotes que la encierran. Está en nuestra capacidad de decidir, de amar y de creer en un futuro mejor. Pero también es para todos nosotros, para que recordemos que nunca es tarde para encontrar el camino hacia la luz. Y al mismo tiempo es la triste historia que alguien tomando decisiones equivocadas echó a perder la mayor parte de su vida. Soy Teresa Thompson. Hoy, frente a este público maravilloso, espero que desde algún lugar, Angelita, digas, así el trato que hicimos de escribir mi biografía. Descansa en paz. Muchas, muchas gracias a todos por su presencia. Lo agradezco mucho. Dios los bendiga. Bueno, ya nos dio respuesta de por qué escogió este personaje para descubrirlo y describirlo. Comentaba con Pepe Samano lo que son las ironías de la vida. Este hombre que no murió de inanición, de tortura, infectado, torturado, murió en las vías del metro. Dicen que de un paro cardíaco. Y le platicaba al doctor Sano Maciel en memoria, no sé si ustedes recuerdan a Ricardo Aldate Guerra, un reo mexicano condenado a muerte por asesinato en Texas, donde intervino toda la fuerza del Estado mexicano para socorrerlo, rescatarlo, lo liberaron, lo indultaron, llegó a México, le ofrecieron ser estrella de telenovelas en TV Azteca, salió, entró a carretera y se mató en un accidente. Ironías de la vida. Bueno, si tienen ustedes alguna sugerencia, comentario o crítica hacia Thompson, adelante. Yo lo que te quisiera preguntar, Tere, ¿dónde lo conociste? ¿O cuál fue tu primer encuentro con el Pantera? ¿Por qué llegaste a él? Bueno, sí. Gracias. Mira, yo lo conocí hace muchos años. Él, justo por el taekwondo, lo conocí hace ya como 18 años. Entonces me apasionó su historia. Creo que bien merece ser contada, como lo comento, porque, sabes, me llamó mucho la atención el hecho de que él cayó en estas garras de la historia de las drogas. Él como persona era una persona muy inteligente, muy inteligente, y me llamó mucho la atención que su vida estaba alrededor de querer salir adelante. De manera que llegó un momento que dije, yo tengo que escribir la historia de este personaje, y así fue paso a paso, y me apasionó, y llegamos hasta aquí contando la historia. Qué padre. Déjame, si me permites, Fer, lo voy a completar. Perdón, le voy a completar porque se quedó a medias. Miguel Ángel pasa prácticamente 15 años de su vida en la prisión. Y en uno de los cumpleaños del rey, en el indulto, él daba la liberación a ciertos presos. Algunos abogados trataron de buscar el indulto del rey, pero no lo pudieron lograr. Se mandaron cartas del Comité Olímpico, del Episcopado Mexicano, de los embajadores allá, pero no querían entrarle a los temas de droga. Entonces viene al cuento, porque Miguel Ángel sale por un indulto del rey por la puerta en la que entró a la prisión.
Hay que dejar claro que él no tenía antecedentes penales en México. Y algunas amistades le dijeron, entra por Canadá, etcétera, y llegas a Cancún, que es tu base. Nosotros vivíamos en Ciudad Victoria. Y la sorpresa, pensando que Miguel Ángel pues estaba muerto o estaba debatiendo, en fin, en la cárcel, un día a las 4 de la mañana tocan la puerta de la casa en Ciudad Victoria. Y para mi sorpresa era Miguel Ángel. Entonces yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Entonces me dice, vengo manejando sin parar. Y era creíble por su gran condición. Desde Cancún. Y vengo con una amiga y la amiga viene con un niño. ¿Me das alojamiento? Y le dije, pues sí. Y entonces le dije a Teresa, no lo vas a creer. Pero aquí está el Pantera. Aquí está. Entonces ya después de que le dimos trabajo, en fin, lo fuimos metiendo ahí poco a poco, le propusimos que platicara su vida, porque realmente era impresionante. El Pantera era capaz de poner una rata aquí y darle de beber cerveza, o de meterse una ampolleta de medicamentos en la garganta y esconder la trampa que hacían para que los custodios no les detectaran droga. Es decir, aprendían a poner, nada más era muy carismático, muy simpático. Entonces, pero el primer contacto real de Tere con Miguel Ángel fue prácticamente en Tamaulipas, en una madrugada donde llega, toca, pide hospedaje y se quedó ahí a vivir un buen rato, y bueno, y después todos los avatares del caso. Sí. Okay. ¿Tú conociste, Pepe, al Pantera antes de chico? Era tu profesor. ¿Estuvo él en la cárcel antes de conocerte a ti, Tere, o después de conocerte a ti? No, ¿sabes qué? Es que él era el mascotita del grupo de los del Taekwondo. De manera que así es como lo conozco. Gracias, Monroy, por situarte. Entonces, sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo lo conozco? ¿Él estuvo 15 años en la cárcel antes o después de conocerlos ustedes, conocerte a ti? No, primero conoce al grupo de los del Taekwondo. Empieza, tenía muchísima facilidad para el deporte. Se da cuenta un momento que empieza a conocer personas, ya que lo leas el libro te vas a percatar, que empieza a conocer personas que estaban fuera del deporte, que le empiezan a inducir a las drogas, por eso se mete el problema. Él sale hasta el 2005 y posteriormente es cuando yo empiezo justo en Tamaulipas a escribir el libro. ¿Él era de su edad más o menos o era más macho? Él muere de 53 años, 61 años. Un niño. Sale de 44 de la cárcel. Entró como, sí, por eso los 5.376 días son los 14 años que estuvo, un poco más de 14 años en la cárcel. Y déjate, te completo, precioso. Nosotros le decíamos el Pantera porque había una caricatura que se llamaba el Pantera Rosa, ¿se acuerdan? Y él caminaba como la Pantera Rosa. Entonces, un buen día, haciendo clase en los grados avanzados, entre ellos Pepe, los hermanos Tobar, Mario Silva, en fin, un grupo que se hizo un equipo muy competitivo, vimos que se acercó este niño, caminando como el Pantera, pero como la Pantera. Y saliendo de esa familia y de ese dilema de no tener alguien que, como decía Ramón de Agüero, lo arropara con amor, lo educara. Y ahí encontró a sus maestros, a sus amigos, al padre que no tenía, al tío que le hacía falta, al hermano, etc. Y cada quien, como pudimos, lo arropamos. Después, cuando él empardece, pues descubrimos que tenía unas facultades extraordinarias como felino. Entonces por eso se le quedó el mote de Pantera, que ya no la Pantera Rosa, porque era un felino realmente cuando hacía combate. Esa es otra aclaración. Pero nunca fue el maestro de nosotros. Nosotros más bien fuimos cuasi maestros, digamos así. El caso es que quiero felicitar a los presentes. Yo quería saber por qué le pusieron Pantera, pero ya quedó listo. Y sobre todo felicitar a Manuel por su exposición tan grande de los reclusorios de este país, que son una universidad del crimen.
Bueno, acaban ustedes de escuchar uno de los grandes líderes universitarios en el fútbol americano. También un gran formador de jóvenes y de lo que significa ese deporte. Bueno, dos. Es el doctor Mondragón, pero de este lado. El doctor Mondragón, pero sin golpes, con casco. Adelante. Perdón, haciendo alusión a lo que el doctor Sábano mencionó. ¿Conocían a su familia? ¿Conocían a sus padres en algún momento? O sea, y el origen, preparación, nivel escolar de los padres, de la familia, de su entorno familiar, ¿influyó en esto? Sí, bueno, si me permiten, sí, claro. Él vivía en la colonia Roma, en una vecindad, y tenía una familia disfuncional, un padre alcohólico, en fin, golpeador, hermanos que imagínense ustedes, la clásica familia de la colonia Roma, pobre, ¿no? Con desempleos, con muchas carencias. Entonces sí, desde luego, conocimos a la familia y eventualmente, para tratar de ayudarlo, pues pedíamos apoyo a todo el mundo, a los embajadores. En ese entonces estaba Alfredo del Mazo, de embajador en la Comunidad Económica Europea, e interveníamos con él para pedir su ayuda, pero el tema de drogas o el tema de armas vinculado con el terrorismo era un impedimento que tenían los diplomáticos mexicanos para interceder por alguien que estuviera preso. Si no hubiera sido esa la causa, seguramente hubiera habido alguna gestión. Pero aquí el verdadero destino de Miguel Ángel es cuando, sin esperarlo, él ya estaba prácticamente predispuesto a sus 40 años de prisión. En uno de los cumpleaños del rey sale indultado. Entonces sale como expreso de medianoche por la puerta por la que entró. Las cosas se han degradado de tal manera que muchos incluso dejamos de dar clase por eso, porque ya no había los valores, ya no había el respeto. Había profesores, había alumnos que te empezaban a tutear y no nos preocupaba como profesores. Lo que nos preocupaba es lo que nos decían, cómo nos tuteaban. Tú tienes, ahora que estás vigente en la universidad, ¿tienes alguna síntesis del por qué se ha degradado la calidad tanto de profesores como de alumnos? Bueno, creo que el sistema educativo desde la primaria ha cambiado. Es decir, la carrera de maestro es una carrera que todo el mundo la ve. Cuando yo decidí estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación, me dijeron, oye, ponte a estudiar algo serio. Y yo creo que para ser maestro se requiere vocación. Pero hoy hay algo incongruente. Cuando tú tratas de tener una disciplina en un grupo de 60 personas, sobre todo niños que están en una etapa de un proceso de maduración cognitiva y psicomotriz, y eres exigente, intentas buscar la disciplina, porque la disciplina nada más tiene dos caminos: o la aplicas o no la aplicas, no hay términos medios. Esa cultura del chance nos está destrozando a los mexicanos. Tenemos que tener disciplina, hasta para llegar a tiempo. El problema es que ahora luchas además de que con los alumnos, luchas con los papás. Si estás en una escuela de paga y se te ocurre decirle al alumno que eres una autoridad, vas a enfrentar un problema y posiblemente te corran. Porque el primer método didáctico para ser maestro es el dogmático. Aquí se hace lo que el maestro dice. Una vez que quedó entendido, tienes que entender cuál es tu misión, tu rol. Mi rol es enseñar y enseñar bien, por eso me pagan. El rol del alumno es dejarse enseñar, pero tienes que hacer equipo con el papá, no contra el papá. Yo no tengo por qué convencerlo a él. Los dos humanos deberíamos de enseñar. Y hoy quienes imparten clase incluso en el nivel media superior y en la educación superior son expertos en el conocimiento, pero no son maestros. En algún momento tendrán que prepararse para aprender pedagogía y entender que hay un programa de enseñanza más allá del conocimiento que tienes para garantizar que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, con tres factores importantes: el alumno, el programa educativo y el maestro, donde los tres tendrán que ser evaluados.
resultados. Cuando eso regrese otra vez a esta sociedad, yo creo que la educación volverá a ser una parte importante en este país. Hoy los países en desarrollo invierten su presupuesto en 2 áreas. Uno es tecnología y el segundo es educación. No sé si con eso quede contestada tu pregunta. Tere, felicidades por tu libro, lo voy a leer, pero me mata la curiosidad por saber, ¿se murió en la cárcel o salió? No, ¿Salió? ¿Y luego qué hizo? salió, vivió todavía unos 14 años más. Él sale en el 2005, vive y pasan muchas cosas, entonces él muere en el metro este año en febrero, a finales de febrero muere. ¿Muere en el metro? Te voy a completar, si me permite, como último comentario para ya dar paso al cierre. Miguel Ángel resistió el colapso de un pulmón con un picayelo peleándose en la cárcel con un custodio. Miguel Ángel resistió haber matado a 2 personas para que no lo mataran a él. Miguel Ángel resistió ser violado 2 ocasiones por los jefes de la prisión. Miguel Ángel planeó con los presos, los inteligentes, los que todos respetaban, planeó una fuga. Y no se pudo fugar porque a la hora de quitar los barrotes había embarnecido tanto que se dislocó los hombros y no se pudo liberar. Miguel Ángel estuvo en lo que sería el apando, el equivalente a un apando, en el hoyo. Él tenía más o menos una estatura de 1,80 y el hoyo era de 1,60 y pico, imagínate lo que era. Ahí pasó 3 veces, le pasaban la comida por abajo. Y cuando salía de ahí decían el mexicano loco, el Mexican crazy. Y entonces le dijeron, ya entendiste la lección, entonces dame tu toalla. Y entonces decía, no te la doy. Ya sabes lo que te va a pasar. Y se volvió a pelear y volvió a la veterana. ¿Por qué te lo digo, María? Porque después de todo eso, más la experiencia que tuvo cuando trabajaba para la delincuencia organizada, repartiendo droga, etcétera, que se salvó de muchas, la ironía de la vida es que haya muerto aparentemente en un paro cardíaco en el metro de la ciudad. Es el colmo de los paros. Muy bien, muchas gracias. Después de lo dicho por el maestro Monroy, por Tere, por el doctor Mondragón, yo les hago una pregunta a los 3. ¿Cuánto? ¿Existe la redención? ¿Es posible la redención en la realidad que vivimos? La redención de estos presos que están en el centro de readaptación social. Yo creo que esta pregunta me gustaría que la contestara Kena porque tenía algo que decirles. Dice, mejor me levanto. Bueno, yo quiero comentar con ustedes que hace 55 años fundamos centros de integración juvenil, que actualmente tenemos 120 centros que cubren todo el país y de los cuales 10 son de hospitalización y los demás son centros de día que atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los pacientes, ellas y ellos, tienen muchas actividades. No solo van a su terapia como tal, sino también toman clases de zumba, los que quieren, se organizan para hacer clases de pintura, bueno, de muchas cosas. La semana pasada me tocó estar en La Paz y ahí básicamente lo que hacen son recorridos por la playa. Y entonces realmente los centros ofrecen un gran servicio. El que puede pagar, paga por consulta 70 pesos. Y ya nada más les cuento de que ya les dije que casi 9 millones son los que atendemos en prevención y más de 200,000 en tratamiento.
Y todos nuestros médicos, todo nuestro personal siempre está actualizado, muy bien preparado y sabe también que las adicciones es una enfermedad de las emociones y que tiene que ser muy amoroso con sus pacientes. Gracias. Después de lo escuchado, aprendí mucho, aparte que yo alabo mucho este libro porque está escrito no nada más con amor, sino con un estilo muy bonito que te invita a terminar de leer el libro empezando. Yo lo terminé en dos sentadas, terminé de leer el libro porque no lo podías dejar. Pues los invito a leerlo y ahí está la puesta de venta afuera. Y ahora quiero agradecerles a todos su presencia.